En este video hablaremos acerca de la historia de las matemáticas y cómo puede ser de utilidad para los profesores de matemáticas. Cuando hablamos acerca de la historia de las matemáticas, podemos estarnos refiriendo a muchas cosas y a muchas visiones acerca de dicha historia de las matemáticas. En este video mostraré algunos criterios que pueden distinguirse entre una visión y otra sobre el estudio de las matemáticas y cerraré con qué aportes puede tener la historia de las matemáticas en la educación. A la pregunta clave que sería ¿qué tipo de historia de las matemáticas requiere conocer el profesor? Nosotros podríamos precisar de diferentes formas de entender esa historia de las matemáticas. Por ejemplo, podríamos nosotros asumir a la historia de las matemáticas como un conjunto de datos biográficos, anécdotas, intercambio de cartas, biografías de autores o de escuelas de pensamiento. Por ejemplo, si nosotros leemos esta anécdota donde se dice que los amigos de Poincaré destacaban de ese matemático francés su particular torpeza para dibujar el esquema más sencillo y le llamaban el ambidextro, ya que podía dibujar igual de mal con la mano derecha que con la mano izquierda. Esta es una anécdota. Esto claramente al profesor de matemáticas le dota de unas herramientas muy distintas a una visión de la historia de las matemáticas que no sea exclusivamente anecdótica. Sin embargo, en esta visión, en esta dimensión de la historia de las matemáticas como un estudio de datos biográficos, también se incluye el estudio de originales o de piezas secundarias. Sin embargo, es eso, es la parte biográfica de la historia de las matemáticas. Una siguiente forma de ver la historia de las matemáticas es a partir de sus obras originales o secundarias. En este caso, en ocasiones no puede separarse una obra original de una obra secundaria. Cuando hablamos de obras originales, sí pensamos en la que produjeron, pero también en una traducción de esta. Sin embargo, hay diversas obras, por ejemplo, los elementos de Euclides, que al momento de ser traducidos tienen algunas notas, lo cual hace de eso un documento original y secundario al mismo tiempo, pero en otras ocasiones podemos encontrar ya no la traducción, sino un comentario acerca de una obra en original, y ya serían las secundarias. Entonces, una forma de pensar en la historia de las matemáticas es a partir exclusivamente del estudio de obras originales o secundarias. También hay una visión acerca de la historia de las matemáticas dependiendo de la profundidad del análisis. Es decir, yo podría ver un relato histórico de la historia de las matemáticas, un relato histórico de las matemáticas, eso como un relato, como algo que se va contando cronológicamente, o puedo hacer un análisis histórico. La diferencia está en la profundidad con la que se puede mirar en uno o en otro caso. Y aquí quiero hacer una pausa. Cada una de estas dimensiones no es diferente necesariamente a las demás, tienen cosas en común. Lo que se está mostrando es de qué manera se interpreta la historia de las matemáticas. Entonces, aquí la historia de las matemáticas podemos poner dos polos, el que lo ve como un relato histórico o el que lo ve como un análisis histórico. También podríamos pensar en una visión de un estudio de la historia de las matemáticas a partir de la pregunta de cuál es la matemática hegemónica. Muchas veces se habla de cómo las matemáticas occidentales son hegemónicas, es decir, a partir de un determinado momento, la parte de Europa occidental dictó cuáles serían los contenidos que se trabajarían en matemáticas, que se enseñarían en matemáticas, e incluso marcó la importancia, qué cosas sí eran importantes y qué cosas no eran importantes de estudiar en matemáticas. Pero también se puede estudiar y sacar conclusiones acerca de las matemáticas orientales o de las matemáticas de comunidades indígenas. Por ejemplo, en ese último caso, las matemáticas de comunidades indígenas, hay trabajos muy interesantes en una línea que se conoce como etnomatemática,
acerca de cómo esas matemáticas pueden ayudar a construir pensamiento matemático avanzado en el aula de clases. Un ejemplo muy claro es el trabajo que se está realizando en Guatemala respecto a la matemática maya y que curricularmente tiene mucho impacto en ese país. Bueno, una forma de estudiar la historia de las matemáticas es a partir de cuáles son las hegemonías y cuáles son los elementos, quizá no hegemónicos, pero sí importantes en el desarrollo de la disciplina. También se puede estudiar como historia o herencia. Y aquí me voy a detener un poco más, porque la noción de historia y la noción de herencia no son lo mismo, pero son muy similares. Por ejemplo, N es noción. Las motivaciones de la noción para la historia es un asunto importante, pero puede ser difícil de encontrar qué motivó al surgimiento de una determinada noción. Y en la herencia es todavía de menor interés. Es decir, en la historia sí importa. Oye, ¿qué fue lo que hizo que Newton hablara sobre las fluxiones? En la herencia no importa o importa menos. El tipo de influencia eh, que tiene un determinado concepto matemático importa en la historia tanto la influencia positiva como la negativa. En la herencia no, en la herencia solo se reportan los casos positivos, porque lo que interesa es mostrar una visión terminada, perfecta acerca de un concepto o un objeto o un proceso matemático. En cuanto a la relación con nociones anteriores y posteriores, para la historia es un asunto principal y se acentúan tanto las semejanzas como las diferencias entre esas nociones anteriores y posteriores. En la herencia también es un asunto principal, pero se enfocan sobre todo en las semejanzas. O sea, cuando nosotros queremos mostrar cómo es la derivada hoy en día, si nos fijamos solamente en la relación con los elementos anteriores, diríamos, ok, Leibniz nos heredó la notación para la derivada, la notación principal, y Lagrange la notación de los de f', fb', etc. Entonces vemos solamente los asuntos de semejanza. En la historia interesa también la notación de Newton. ¿Por qué la notación de Newton no permaneció? ¿Cómo era la notación de Newton? Después están los desarrollos exitosos. Para la historia son muy importantes, pero son igual de importantes que los fracasos, que los retardos, que las oportunidades perdidas, porque lo que se está construyendo es toda la noción en conjunto. Para la herencia, los desarrollos exitosos son su objeto principal. Es lo que muestra el objeto terminado. El papel de la cronología en la historia es usualmente importante. El hecho de cómo se fueron desarrollando los conceptos, los objetos hasta hoy en día, con esos éxitos y fracasos y demás, en la herencia puede no interesar. O sea, no importa en qué momento se gestó un determinado conocimiento, sino cuál fue el desarrollo hasta llegar a lo que tenemos hoy heredado. El determinismo en la historia se huye. No se puede decir que Newton es el inventor del cálculo o que Leibniz es el inventor del cálculo. Se tiene que hablar de eso en un contexto mucho más amplio. En cambio, la herencia sí puede parecer que es determinista, puede tener ese sabor a determinismo, el hecho de hablar de objetos acabados y de una historia prácticamente perfecta de esa trayectoria hasta llegar al objeto que hoy en día nosotros conocemos. Pero también podemos hablar de la historia de las matemáticas, estudiarla desde el punto de vista de quién ve la historia. No es lo mismo que nosotros digamos la continuidad pensando en Cauchy desde el punto de vista del autor de con qué herramientas contaba y cómo fue que lo interpretó, a pensarlo desde el punto de vista del científico moderno, porque claro, para el científico moderno, la falta de pensar en la cuadratura del círculo y poder decir, bueno, pues aquí está el valor de pi, nos resulta que pues cómo nos enteraron si el niño de primaria, el niño de secundaria lo puede hacer. Claro, porque se está viendo desde la posibilidad, desde la ventaja que da una visión de futuro respecto a esa interpretación del autor.
Entonces hay las dos formas de interpretarlo, desde el punto de vista del autor o pensándolo como el científico moderno con todas las herramientas adicionales que cuenta hoy en día. Entonces, a esa pregunta de qué tipo de historia de las matemáticas requiere conocer el profesor, ha habido múltiples respuestas. Por ejemplo, Freudenthal habla de que sería bueno que los profesores conocieran la historia de los procesos más que de los productos. Fugger habla de que sería benéfico que los profesores conozcan las buenas historias para conocer, para poderles mostrar la importancia de las matemáticas. Schnitzer habla de los temas matemáticos desde una perspectiva histórica, que los profesores deberían de entrar en esta parte incluso epistemológica de los conceptos matemáticos para poder comprenderlos a profundidad. Kleiner presenta algunas ideas sobre cursos en los cuales los aborda, cursos para profesores desde el punto de vista de la filosofía de la matemática, la naturaleza de la disciplina, la naturaleza de los objetos, etcétera, y la historia de las matemáticas para que se comprenda toda esa dimensión completa. Me hizo falta hablar acerca de otra visión que es la externalista internalista. Son dos polos y es una forma de estudiar la historia de las matemáticas. La internalista es entender a la disciplina en sí misma, es decir, cómo se fue desarrollando la historia de las matemáticas y hablamos de una línea de tiempo en la cual no interesa ni dónde se generó un determinado avance, ni quién lo desarrolló, ni por qué lo desarrolló. Esa es la internalista, la visión internalista de la historia de las matemáticas. La visión externalista de la historia de las matemáticas es situarlo en un contexto. Decir, a ver, si no hubiese habido estos problemas sociales, demográficos, de tuberías para el desagüe, ¿podría haber existido el cálculo o la estadística o determinados elementos? Y la respuesta que se dan es que el contexto influye mucho y tratan de ver en qué medida influye ese contexto en el desarrollo de la disciplina. Bueno, pero ¿qué aporta la historia de las matemáticas a la educación? Porque una cosa es cómo podemos estudiar historia de las matemáticas. Otra cosa es que haya autores que digan la historia de las matemáticas, el profesor debería de conocer esto, pero aquí la real importancia es qué aporta la historia de las matemáticas a la educación. Entonces, si nosotros vemos a las matemáticas como una construcción social, que de hecho es eso, o sea, las matemáticas no preexisten y el hombre las va encontrando como si estuviéramos buscando pepitas de oro en una cueva que ya están preexistentes y lo único que hay que hacer es sacarlas, sino lo vemos como una construcción social donde importan los contextos, importa quién lo desarrolló, con quién se relacionó, a quién le envió una carta para explicar los problemas. Eh, Podemos dividir en dos grandes grupos los aportes de la historia de las matemáticas en la educación. Por un lado, la formación de profesores de matemáticas se ve beneficiada a partir de esa historia de las matemáticas y se ha utilizado como de las siguientes formas. La historia como elemento en la elaboración curricular. La historia de las matemáticas como indicador de dificultades de comprensión. Esta es una parte muy importante. De hecho, una característica importante en las dificultades son los obstáculos epistemológicos, que son dificultades asociadas al propio contexto matemático, al propio objeto matemático. Entonces, cuando nosotros notamos cuáles son las dificultades que tuvieron en la génesis de la historia de las matemáticas o de la elaboración de un determinado resultado, podemos también comprender cuáles son las dificultades que tendrán los estudiantes en estos procesos. Un claro ejemplo tiene que ver con la rigurosidad en la demostración. La rigurosidad en la demostración no se conoce como el día de hoy en las escuelas de matemáticas, no se conocía de esa manera históricamente, tardó en llegar esa rigurosidad. Entonces se puede entender perfectamente cuál es la dificultad que tienen los estudiantes cuando son enfrentados a estos procesos de rigor. La historia de la matemática también ha sido usada en el diseño de actividades didácticas que justo
en el curso es donde nos vamos a centrar. La historia de las matemáticas también ha jugado un papel importante en la reflexión sobre la naturaleza de las propias matemáticas, en cómo se concibe, cómo se ha concebido esa historia de las matemáticas, cosa que no es menor, el hecho de poder decir eh, estos elementos sobre la naturaleza de la disciplina. Y finalmente, en cuanto a la formación de profesores, tenemos la historia de la educación matemática, historia de libros de textos, cómo se han desarrollado, cómo se enseñaba antes matemáticas, cómo se enseña ahora, cómo eran los primeros libros de texto, cuál fue el primer libro de texto de cálculo, cuál era la visión y cómo eso se ha heredado hacia otros libros que existen hoy en día. Pero la historia de las matemáticas también ha aportado en el aprendizaje de las matemáticas. La historia de las matemáticas ha sido un puente entre las matemáticas y la cultura. Y esta parte a los pedagogos, sobre todo, les resulta bastante enriquecedora porque permite al estudiante ver que hay una utilidad, que el aprendizaje puede ser significativo, puede encontrar un ancla con las partes culturales. También se ha utilizado, ha tenido un aporte en cuanto a la indagación histórico-filosófica como camino de aprendizaje. La forma en la que se construyeron algunos conceptos trata de ser replicada para que los estudiantes los comprendan. Los estudios histórico-epistemológicos como vehículos de conocimiento. Si nosotros logramos comprender cuáles fueron las motivaciones históricas, pero también cuál fue la noción de conocimiento que imperó la construcción de un determinado concepto, eso nos puede dar pie a rescatar esas dimensiones y poderlas explorar, extrapolar hacia el trabajo con los estudiantes. También la historia de las matemáticas ha servido como fuente de problemas y actividades lúdicas, lúdicas y no lúdicas también, porque algunos de los problemas que se resolvieron históricamente son bastante oportunos para poner en el proceso de aprendizaje. Hay problemas que se convierten en históricos y que suelen trabajarse independientemente de dónde se estén formando los estudiantes por esta impregnación de esas actividades y problemas en general, pero también hay una cuestión lúdica que se puede rescatar de ciertas reconstrucciones en, en las matemáticas. Y finalmente la historia de las matemáticas la podemos ver en la relación entre las matemáticas y la experiencia. Incluso aquí podría aumentar algo, puede servir como un motivador el hecho de analizar cómo una persona con ciertas características eh, pudo desarrollar elementos importantes. Estoy pensando, aunque no es de matemáticas, en que cuando se leen biografías, por ejemplo, de Einstein, se habla de que no era buen estudiante, o sea, se resaltan ciertos elementos que pueden servir como motivantes para los estudiantes, para decirles, tú también puedes eh, hacer desarrollos. Como verán, la historia de las matemáticas tiene una gran importancia en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. Puede jugar un papel fundamental. Hay visiones donde exclusivamente se trabaja con estas partes. Nosotros estaremos trabajando una visión para el desarrollo de actividades y también veremos algo de historia de la educación matemática. Entonces, con esto cierro este video y algunas lecturas que darán propuestas para profundizar en el tema.